Hace una semana, celebrando el domingo de Pascua, compartíamos en esta misa vespertina el texto de los discípulos de Emaús y se le aplicaba a esos discípulos una categoría, un estado de ánimo, un adjetivo que era que estaban decepcionados. Y la decepción, como también lo compartimos en ese momento, es una palabra que nos remite a su origen griego, una palabra compuesta que significa haber perdido en el juego, en el juego de la vida, no en el bingo, sino haber perdido justamente en ese juego que implica la vida, haber sido perdedor. Y la decepción conlleva como una especie de correlato la herida, el enojo y el aislamiento. Son todas cosas que cuando estamos decepcionados, ¿qué es lo que decimos cuando estamos decepcionados? No fue como yo pensaba, yo creí que iba a ser de otra manera, no resultó como creíamos o como soñamos. Entonces, justamente uno empieza esa dinámica de rumiar los errores cometidos, tal vez de buscar afuera quién tiene la culpa. Nos ponemos a analizar todo nuestro entorno, a ver, habrá sido esto, el otro, o justamente también de empezar a devanarnos los sesos pensando en los caminos no tomados, ¿no? En las alternativas históricas que ya no son posibles. Sin embargo, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho otro, si alguien me hubiera dicho. Entonces, justamente los textos de todo el tiempo de Pascua, de todo el tiempo de resurrección, son muy consoladores para nosotros. ¿Por qué? Porque nunca hablan a lo largo de todo el tiempo de Pascua, nunca hablan de discípulos que crean o se convenzan inmediatamente de que Jesús ha resucitado. Esto viene a nosotros y nos da cuenta de cómo para todo esto hace falta tiempo. ¿Por qué? Porque lo que sí muestran los textos de la resurrección son vidas, describen trayectos, viajes, muestran una búsqueda y esa transición entre el escepticismo, entre la incredulidad y la confianza. En definitiva, ese es el camino que estamos llamados a recorrer los discípulos de todos los tiempos. Todos somos, de alguna manera, discípulos decepcionados, peregrinos de la duda, fugitivos que están buscando un refugio. Y por eso, en el Evangelio de hoy, este Evangelio de Juan que hemos proclamado, la imagen recurrente es la del cenáculo con las puertas cerradas. No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando del cenáculo. Es el primer día de la resurrección, el anuncio ya ha sido hecho, pero los discípulos siguen encerrados. Encerrados, insisto, en ese lugar donde Jesús les compartió todo. Antes que dar la vida en la cruz, se las compartió en esa vida que se hizo pan y se hizo vino, su cuerpo y su sangre,
ese lugar donde Jesús les dijo, ustedes son mis amigos, pasando por alto y superando lo que vendría. ¿Y qué era lo que vendría? La traición, el miedo, la huida. Todo eso Jesús lo pasa por alto y le dice, ustedes son mis amigos, y no se arrepiente nunca de haberlo dicho. Y ese lugar donde hoy se encuentran los discípulos absolutamente paralizados por el miedo, se asemeja a nuestra vida. Esencialmente se asemeja a nuestro corazón. Es nuestro corazón el cenáculo donde el Señor en la vida nos ha hablado, nos ha invitado, nos ha perdonado, nos ha abrazado, ha llegado a nosotros, y sin embargo está cerrado. Pero así como ante las puertas cerradas del cenáculo o ante las puertas cerradas de nuestro corazón, Jesús no se rinde. Eso es una buena noticia. Jesús no se rinde, entra. Entra en el cenáculo, se pone en el medio, entra en nuestro corazón, se pone en el medio. ¿Para qué? Para desearnos la paz. Para desearnos la paz. Y justamente eso dice que los alegra a los discípulos, pero hay todavía una dificultad muy grande, así como hablábamos de esa primera dificultad, que es de pasar del escepticismo, de la increencia a la confianza. Hay una dificultad para reconocer a Jesús. Por eso todos los textos de la Pascua parecieran ser como relatos a escondidas, ¿no? Está, no está. Cuesta reconocer a Jesús. Y Jesús justamente se hace reconocer de una manera muy específica, que yo diría que es la manera que cualquiera de nosotros no elige para darse a conocer al otro, que es mostrar las heridas. Mostrar las heridas. Jesús se hace conocer, se hace ver mostrando las heridas. Hace muchos años yo utilizaba una imagen, quizá alguno todavía la tiene en la película, lo utilizaba con los chicos del colegio, ¿no? Hay una película de ciencia ficción que fue Terminator 2. Terminator 2 fue una película que marcó un momento del cine, no tanto por la película en sí misma, sino porque dio como un salto muy grande en lo que fueron los efectos especiales, porque el personaje estaba hecho como de un material, como si fuera una especie de mercurio, que tomaba cualquier forma, pero lo que era más interesante es que al ser herido por balas o por espadas, el material volvía a su estado original. Nunca quedaba en él signos de las heridas. Entonces yo le decía a los chicos, Jesús no es como Terminator, que viene a los discípulos y les muestra como las manitas todas ya listos, ya se arregló todo. No, Jesús justamente muestra las marcas de las heridas, muestra las marcas de las heridas, y así se hace conocer a los discípulos. ¿Por qué? Porque nuestro dolor y nuestra herida es nuestra historia. Eso muestra quiénes somos. Lo que pasa es que hay que tener fuerza y valentía para presentarnos desde ahí. Y entonces ahí aparecen los personajes.
los discípulos y Tomás. Tomás ciertamente hay dos características en Tomás. Por eso se nos dice que el apodo de Tomás era Dídimo, que significa gemelo, gemelo, doble. Tomás exige algo que no tiene ningún derecho de exigir. ¿Por qué? Porque él no estuvo cuando las manos fueron perforadas por los clavos en la cruz, ni estuvo cuando la lanza le perforó el corazón. Lo escuchó, se lo contaron, pero él no estuvo. Y no estuvo por miedo, y no estuvo por cobardía. Entonces ahora viene a exigir algo para lo cual él no estuvo a la altura. Pero también en esa duda y en ese doblez de Tomás aparece la comunidad, y nos da un mensaje a todas las comunidades que anunciamos a Cristo resucitado. Si nosotros prestamos atención, nos dice que Jesús se apareció a los discípulos, no estaba Tomás, les dio la paz, les dio la capacidad del perdón, por eso celebramos este domingo como el Domingo de la Divina Misericordia. Pero, dice, a la semana siguiente, 8 días más tarde, estaba con ellos Tomás, pero las puertas seguían cerradas. Ese es el doblez a veces que tenemos. Ese es el doblez de la comunidad, que anunciamos algo que no lo podemos refrendar desde la actitud. Si estaban tan contentos porque Jesús había resucitado, ¿por qué no tuvieron la capacidad de abrir la puerta? No, la puerta seguía cerrada. Y Tomás habrá visto eso. A lo cual esa especie de bravuconada que se manda también le está hablando a sus compañeros, a los discípulos, ¿no? Entonces, justamente desde ahí, el Señor hoy nos está invitando a subrayar cómo muchas veces hay una falta de testimonio de quienes hemos tenido o decimos, proclamamos haber tenido un encuentro con Jesús. Por eso, en la vida nuestra de discípulos, los signos del encuentro con Jesús a veces no son visibles y hace que impide que los otros puedan encontrarse con la resurrección. Por eso, justamente en este texto, Jesús repite 3 veces, 2 veces en el primer encuentro y una vez más en presencia de Tomás, el deseo de paz. No cualquier paz, el shalom, que es una paz integral, que es una paz que tiene que ver con la paz que yo puedo alcanzar, que quiero dar, que quiero vivir, que quiero construir. Y justamente a pesar de sus dudas, de sus desconfianzas, Jesús le pide a los discípulos que entreguen esa paz, que sean ellos los que traigan paz a los demás. Dar la vida y dar la bienvenida al Espíritu Santo para traer el perdón al mundo. Entonces, muchas veces no somos incapaces de perdonar porque no estamos perdonados con nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo, alguna vez me lo han escuchado y es notable, en el sacramento de la reconciliación, ¿no? A veces viene gente y dice, bueno, y cuenta algo que tiene que ver con muchos años atrás, pero muchos años atrás, ¿no? Entonces uno le pregunta, ¿pero esto ya lo ha confesado? Sí, padre, infinidad de veces.
pero lo vuelvo a confesar porque creo que Dios no me perdonó. ¿Eh? Hay pecados que hasta cumplen bodas de oro. Ahí. 50 años. Literal. Y sin embargo, en esos 50 años nunca pudo haber el encuentro con esa misericordia que Dios hace 50 años, la primera vez, ya nos la dio. Entonces, es desde ahí que Jesús hoy también nos invita a eso, a reencontrarnos en el camino de la paz, a reencontrarnos en el camino del perdón. Y justamente por eso hoy nos invita a cargar con todas nuestras dudas. El tiempo, como siempre les digo, el tiempo de Pascua es más extenso que el tiempo de Cuaresma. Son 50 días, es más que la Cuaresma. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más asumir el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Que sea este tiempo en el que podamos vivir y escuchar a este Señor resucitado que nos muestra sus heridas, que nos desea la paz y que nos envía. Una cosa más para terminar. Muy lindo cómo termina Juan este texto de su Evangelio. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Esos son los que Jesús hizo en cada una de nuestra vida. Busquémoslos en el corazón y celebrémoslos.